mujer tenía fe en la identidad de Jesús. Hay gente que se acerca a Jesús como un productor de milagros, como un proveedor de mis necesidades, pero esta mujer se acercó a Jesús entendiendo quién era Jesús. Cuando tú escuches el silencio de Dios, cuando tú sabes que Dios te ha prometido lo que tú estás pidiendo, que tú estás pidiendo conforme a su voluntad, y tú escuchas su silencio, simplemente está probando tu fe, porque el momento de tu milagro se está. En el libro de Mateo capítulo 15 verso 21, saliendo Jesús de allí, de Galilea, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón es lo que hoy es el Líbano, está al noroeste de Galilea. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el libro de Marcos es importante siempre, si usted tiene una Biblia Reina Valera 60, antes de usted leer cualquier historia, ustedes van a ver que tienen unos versos paralelos al inicio de la historia. Y ustedes pueden entonces también ir y leer en otro de los evangelios. Los primeros 4 libros de la Biblia habla de el ministerio, nacimiento de Jesús y su ministerio hasta su resurrección. Está el libro de Mateos, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Los 4 libros hablan de la misma historia en diferentes facetas y bajo diferentes enfoques. Pero por eso es importante, cuando usted lee una historia, también lea los versos paralelos para tener una idea más completa de lo que ocurrió. Vamos a ver. En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces, aquí nos da informaciones adicionales. Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, a una casa. ¿De quién era la casa? No lo sabemos, por lo menos la Biblia no nos lo dice. Y dice que fue allá, verso 24 por favor, porque quería estar a solas. No quería que nadie lo supiese. Él no quería que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Dice, no pudo esconderse. Verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón está en la región de Fenicia, y Fenicia pertenecía a la región, a la tetrarquía de Siria. Por eso era sirofenicia. Era griega porque hablaba el idioma griego koiné y tenía la cultura helenística, ¿no? Por eso se llamaba una mujer sirofenicia. Parece algo un poco difícil de entender, y que era griega, tenía la cultura helenística, ¿no? La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos,
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Marcos nos da algunas informaciones adicionales. Nos dice que Jesús le dijo: por esta palabra, tu hija es sana. Y dice además que cuando ella sale, al llegar a la casa, Mateo habla de que esa misma hora el demonio salió, pero Marcos nos da detalles adicionales. Nos dice que en el momento en que Jesús llega, ya la niña estaba libre y estaba acostada. ¿Por qué Jesús se apartó? La pregunta primero es: ¿qué hacía Jesús en la región de Tiro y de Sidón? Parece ser, y según algunos, cuando leemos las historias adicionales o las historias anteriores que preceden, Jesús tuvo una confrontación muy fuerte con los fariseos por una cuestión de tradiciones. Ellos le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? No era que ellos tenían una preocupación higiénica, era una preocupación religiosa. Y dice la palabra, porque los fariseos, los tradicionalistas, los religiosos, se lavan las manos muchas veces y hacen una ceremonia de lavatorio antes de comer. Y Jesús le dijo: por vuestra dureza, porque ustedes habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y Jesús los reprende, les reconviene, y dice la palabra que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ellos se ofendieron. Y Jesús dijo: déjalos, son ciegos, guías de ciego. Toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Oigan, esto es muy importante: nunca pidas perdón por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios. El que se ofenda, que se ofenda. Nunca pidas perdón por decir que no podemos adorar a vírgenes ni a santos. Nunca pidas perdón por decir la verdad, porque la Biblia dice que tienen ojos y no ven, pies y no caminan, oídos y no oyen, y semejante a ellos son los que lo hacen y los que lo adoran. Y el que se ofenda, que se ofenda. Parece ser que bajo esta condición de fricción, y como decimos en buen dominicano, la cosa está caliente, Jesús se aparta. Yo pienso en lo personal que Jesús quería un momento de reposo con los discípulos, que Jesús quería un momento para poder compartir la palabra, las enseñanzas, la sabiduría con los discípulos. Parece ser que todo el mundo necesita, toda persona, recuerden, Jesús es Dios, pero también era humano, necesita descansar. La agenda de Jesús era muy apretada, todos querían algo de Jesús. Todos querían estar con Jesús, todos querían tocarle. Jesús tenía que apartarse a veces en las noches para poder orar a su Padre. Y yo pienso que él quería estar un momento de reposo, y apartaron una casa en el extranjero, al norte, al noroeste, posiblemente habla de 70, 80 kilómetros de allá, y fueron allá. Pero no pudo ocultarse, porque ese chisme santo llegó. Jesús está en Fenicia, y una mujer va donde Jesús, y mientras posiblemente ellos estaban caminando, yo lo puedo, permíteme imaginarlo así, Jesús estaba hablando con los discípulos, caminando, quizás enseñándole la palabra, enseñándole, impartiendo su sabiduría, y esta mujer empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús. Y Jesús le dio la espalda. Había una promesa. Miren,
de que Dios iba a enviar a un descendiente de David, un hijo de David, que sería el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Ese hijo de David se sentaría en el trono de las naciones y sería el Rey de reyes y el Señor de señores. Había una promesa dada a David de que vendría un Mesías de su descendencia, que establecería un reino sin límites, reino de poder, cetro de equidad, y que traería sanidad en sus alas, establecería justicia perdurable, expiaría la iniquidad de las naciones. Había una promesa. Ella apela a su estirpe para establecer su dignidad. Ella apela a la estirpe de este hombre para establecer de que él no era simplemente un profeta más de Israel. Él no era simplemente un rabino más de Israel. Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Apela a su estirpe para establecer su dignidad. Lo que Judas Iscariote no pudo ver, lo vio esta mujer gentil, no judía. Lo que los fariseos no vieron, lo vio esta mujer. Lo que los saduceos no entendieron, lo vio esta mujer. Lo que Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que cree en él, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ella no vio lo que otros no vieron. Apeló a su estirpe para proclamar su dignidad. Yo sé quién eres. No eres un rabino más. No eres un profeta más. No eres Elías, ni eres uno de los profetas. Eres el Mesías, hijo de David, enviado de Dios. Esta mujer no tenía fe en un Jesús milagrero. Ella no tenía fe solamente en un Jesús que podía proveerle la liberación de su hija. Esta mujer tenía fe en la identidad de Jesús. Hay gente que se acerca a Jesús como un productor de milagros, como un proveedor de mis necesidades. Pero esta mujer se acercó a Jesús entendiendo quién era Jesús. Jesús no es un hombre iluminado. Jesús no es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo manifestado a la tierra. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles, la manifestación de la gloria de Dios. Vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Este Jesús apeló a su estirpe para proclamar su dignidad. Muchos creían en Jesús, pero como un simple milagrero, como alguien que tenía poder para hacer milagros, como alguien que era un profeta. Pero esta mujer dijo: yo sé quién tú eres. Eres el Mesías. Y Jesús le dio la espalda y guardó silencio. Y los discípulos le dijeron: Señor, no mire esta mujer que está detrás de nosotros. Despídela, cállala. ¿Cuántos han sentido en un momento dado el silencio de Dios? ¿Cuántos han estado orando años y meses y han sentido un silencio divino? Jesús hizo silencio. Y parece que el ignorarla, parece como que cuando Dios nos ignora, nos duele. ¿Cuántos han sentido la espalda de Jesús? ¿Cuántas veces han orado y han sentido: Señor, pero cada vez que oro, las cosas van peor, de peor en peor? Pero esto no era un silencio de repudio, era un silencio de gracia. Mientras los discípulos estaban molestos por los gritos de la mujer, Jesús posiblemente dentro de su interior estaba orando: que siga, que siga. Él estaba probando la fe de la mujer.
Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Cuando tú escuches el silencio de Dios, cuando tú sabes que Dios te ha prometido lo que tú estás pidiendo, que tú estás pidiendo conforme a su voluntad, y tú escuchas su silencio, simplemente está probando tu fe, porque el momento de tu milagro se está. Jesús le dice a los discípulos: yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. La asignación del Padre para Cristo era ir primero a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Él tenía que preparar a los discípulos y a sus seguidores para que si ellos después en su momento fueran a los gentiles. Jesús no se iba a salir de la agenda del Padre. Esa era la agenda que el Padre, la asignación que el Padre le había dado a Jesús. Él dijo: yo he sido enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer se postró a los pies. La palabra aquí, me encanta lo que dice Elvis Carballosa. La palabra aquí dice que ella se postró, y la palabra es proscuneo, que significa adorar. Por favor, póngamelo por favor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La palabra aquí, postrarse, fue que entró, se postró, se arrodilló y adoró. Proscuneo. Mira lo que dice Elvis Carballosa en este libro de Mateo, tomo 2, la revelación de la grandeza de Cristo. Mira lo que dice. Me encanta cómo él lo enfoca. Dice: la acción del participio es simultánea con la del verbo principal. Se postró ante él. Proscuneo autoi. El verbo usado es el imperfecto de proscuneo, que sugiere una acción continua. Es decir, aquella mujer persistía en adorar al Señor. Adoró, y diga conmigo, y persistió en adorar. Cuando sientas el silencio de Dios, que no decaiga tu oración, que no decaiga tu semblante, no colapse. Segundo, adora y persiste en adorar. Cuando sientas angustias, cuando sientas dolor, es tiempo de adorar. Cuando sientas que los cielos se han cerrado sobre tu casa, es tiempo de adorar. Cuando sientas que nada sale como tú esperabas, como han sido tus expectativas, es tiempo de adorar. Cuando sientas que Dios no contesta tu oración, es tiempo de adorarle. Señor, yo te voy a adorar, aunque no llueva, aunque no tenga prosperidad, aunque no haya comida en mi casa. Yo voy a adorarte, voy a adorarte en salud, en enfermedad, en escasez y en abundancia. Todo adorador adora siempre a Jehová de los ejércitos. Eres de aquellos que adoran solamente cuando tu refrigerador está lleno de alimentos, cuando tus despensas están abastecidas hasta el tope. O eres de aquellos que dicen, con comida o sin comida, bendito sea el nombre de Jesús. En salud y enfermedad, Señor, he pedido por mi familia. Señor, he pedido por el negocio. Señor, he pedido por mi condición. Pero no importa cuál sea tu respuesta, no importa si en este momento tú no respondes afirmativamente a mi necesidad, yo te sigo y voy a persistir en adorarte. Eres Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que Él sigue siendo glorioso, Él sigue siendo maravilloso. Aunque los cielos se
cierren, aunque no conteste tu oración, aunque no provea para tu casa, aunque no te sane de tu enfermedad, Él sigue siendo el glorioso Dios. Él sigue siendo poderoso. Él sigue siendo magnífico. Él sigue siendo el Cristo de la gloria. Él es lo que es, aunque Él decide en su soberanía responderme o no en el tiempo que yo espero. Porque hay un tiempo del hombre, pero hay un tiempo de Dios. Ella se postró y adoró. Y el Señor le dijo: no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y es la primera vez en todas las sagradas escrituras que he visto a Jesús alabar la fe de alguien. Usted dice: pastor, pero en el centurión dijo, sí, él dijo: no he visto en todo Israel una fe como esta. Pero aquí él dijo: grande es tu fe por esta palabra. Porque cuando tú le crees a Dios, cuando se cree, la fe que viene de Dios es una fe perseverante, es una fe que adora, pero es una fe que confiesa. La fe que viene de Dios no es la fe producto de la presunción. No es que yo soy grande, que Dios me va a dar. No, es lo que Dios me ha dicho, es lo que Dios me ha prometido. Esa fe persevera, esa fe adora y esa fe confiesa. ¿Qué debemos hacer? Perseverar, adorar y confesar. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Mi opinión personal, mi opinión teológica personal. El Señor había dicho a su pueblo que cuando segara los campos, no debía cegar toda la plenitud del campo, de la hacienda, sino que debía dejar los rebuscos, los rincones para los extranjeros, para las viudas y para los pobres. En otras palabras, cuando segaban los campos de trigo, se caían espigas, no debían recogerla, debían dejarla para que vinieran los pobres y lo tomaran. Entonces el boroneo es bíblico. Diga al que está a su lado: boronea. El boroneo es bíblico. Esta mujer tomó esa palabra y dijo: yo me voy a establecer bajo la unción del boroneo. Las migajas me caen a mí. Aleluya. Pero ahora ya usted no está como perrillos esperando la migaja. Ahora en Jesús somos hijos, llamados a sentarnos en la mesa. Nacidos de nuevo, con la fe que solamente la puede impartir el Espíritu de Dios. Sentado en la mesa, creyó a pesar del silencio, el silencio como una prueba de fe. Creyó no solamente que él podía hacer un milagro y liberar a su hija, creyó porque sabía quién era Jesús. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un hombre iluminado, como dicen los que creen en Confucio, que están confundidos, ni los taoístas. Jesús es Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios, que murió en la cruz en nuestra sustitución, pero que resucitó. El Padre lo resucitó
la muestra visible que el sacrificio fue agradable delante de los ojos de Dios, lo resucita y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Él, en Él creemos. Nuestra fe en su identidad determina nuestro destino y lo que somos. Por eso Jesús dijo: si ustedes no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Mi fe no solamente en que Jesús me puede hacer un milagro, que Jesús puede proveerme. Mi fe en saber y entender quién es Jesús. Jesús, Dios mismo, el Mesías, el Rey de nuestras vidas, aquel quien merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la fortaleza, toda la alabanza y toda la adoración. Él es Jesús. ¿Por qué razón es tan importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren saber por qué es importante la fe? Dígame, ¿quieren saberlo? Francisco La Cueva dice en su libro, de una manera muy especial, que el origen del pecado en el cielo es una arrogante autosuficiencia. Tanto Calvino como Lutero piensan que es la incredulidad. Yo pienso que en el cielo Satanás quiso independizarse de Dios en una arrogante autosuficiencia, diciendo: pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Pero el origen, la raíz del pecado en la tierra fue la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: no coman del fruto prohibido, porque el día que coman de él moriréis. Satanás le dijo a Eva y a Adán: no moriréis. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Satanás? ¿A quién le creyó Adán y Eva? A Satanás. Al creerle a Satanás, tuvieron duda, o más que duda, no creyeron la palabra de Dios. Por la incredulidad nace el pecado en la humanidad. En otras palabras, la incredulidad nos llevó de la vida a la muerte. Pero ahora en Cristo hay una segunda oportunidad, donde por la fe podemos ir de la muerte donde Adán y Eva fallaron. Tú tienes la oportunidad de no fallar. Ellos fallaron porque no creyeron, pero tú y yo no vamos a fallar, porque en Cristo creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz en lugar mío y en lugar tuyo, y que resucitó. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Curios, el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pastor, y así de sencillo, es sencillo, pero no es simple. El mensaje de Dios. ¿Por qué se va a condenar el hombre? Porque no cree en Jesús. Jesús es más que un simple profeta, es más que un hombre iluminado, es más que un gran maestro, es mucho más que un rabino. Jesús no fue adoptado, Él es Hijo de Dios. Él es coeterno, Él no fue creado como dicen algunos. Él es el principio de la creación. En otras palabras, de Él nace toda la creación. Él es coeterno, cosustancia, codivino con el Padre. Él es Dios y merece toda la adoración.